Bueno, chicos y chicas, en este video se va a ver cómo resolver una ecuación diferencial cuando es exacta. Vamos a apoyarnos de este diagrama para poder resolver la ecuación diferencial. La estructura de una ecuación diferencial exacta va a tener esta forma: una función que le vamos a llamar m de xy, porque depende de dos variables, por un diferencial de x, más una función n de xy, es decir, otra función que depende tanto de x como de y, por un diferencial de y, y esto es igual a... Lo primero que tenemos que ubicar son estas dos funciones, m y n, y son las dos que tenemos aquí, ¿correcto? O sea, esta m y esta n. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial. Lo que representaría es que estamos buscando una función y o una función f de xy, ¿sí? De tal manera que cuando se derive esta con respecto a x me arroje esta expresión, y cuando se derive esta con respecto a y me arroje esta otra parte. Es decir, yo tengo el m y tengo el n, aquí están, y este m sale de haber derivado una función de dos variables, haberla derivado con respecto a x, y tengo una n que sale de tomar esta función original y derivarla con respecto a y, ¿correcto? Entonces, si yo estoy en la m y quiero regresarme hacia la f, tendría que regresarme con la integral con respecto a x, y si estoy en n y quiero regresarme hacia la f, tengo que integrar con respecto a y, ¿correcto? Esa sería la primera parte, como entender este diagrama o estos caminos. Ahora, siempre que tengamos una función de dos variables, hay un teorema que me dice que las dos derivadas, las segundas derivadas parciales mixtas, son iguales. Es decir, que si tomo esta expresión f y la derivé con respecto a x, y luego esta que derivé con respecto a x ahora la derivo con respecto a y, me va a salir un cierto resultado, un cierto valor. Y luego si tomo esta misma f y la derivo con respecto a y, y luego esta que está aquí la derivo otra vez pero ahora con respecto a x, me va a dar otro resultado. Las mixtas son iguales. Entonces vamos a usar parte de este teorema también para comprobar la exactitud de la ecuación diferencial. Si cumple esto, diremos que la ecuación diferencial es exacta. Y si es exacta, entonces vamos a poder utilizar estos caminitos o este diagrama. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprobar si es exacta. Ok, entonces tomo el m parcialmente con respecto a y. Acuérdense que este m sale de haber derivado esto respecto a x, y como quiero la segunda parcial mixta, es decir, primero lo derivé con x, ahora lo quiero derivar con y, esto lo veo como una función de dos variables y derivo parcialmente con respecto a y. Todo lo que no es y se va a considerar como una constante. Entonces, derivada de esto con respecto a y sería 6x, porque esto es una constante. La y se le resta 1 al exponente, va a desaparecer. Derivada de este segundo con respecto a y sería 3y cuadrada. Y ahí está mi primera derivada parcial. Segunda, tomo mi n de xy, que en este caso es 4y más 3x cuadrada menos 3xy cuadrada, y ahora este lo voy a derivar con respecto a x. Entonces veo esto como una función de dos variables, derivo parcialmente con respecto a x. Entonces las y son constantes, este de aquí, su derivada por ser constante va a ser 0. La derivada de este con respecto a x sería 3 por 2, 6x, menos la derivada de esto con respecto a x, la x tiene exponente 1, va a desaparecer y nada más me va a quedar 3y. Y aquí podemos comprobar que este resultado y este resultado son iguales, por lo tanto vamos a decir que la ecuación diferencial
sí es exacta. Ok, entonces ya teniendo esto, ya sabemos que sí podemos utilizar este diagramita porque se cumplió esta parte. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, utilizar un caminito, puede ser el caminito azul, tomo la M, me pongo hacia la F y luego regreso hacia la N, o tomo la N, me regreso a la F y voy hacia la M. Vamos a utilizar ese caminito. Entonces la idea sería la siguiente: escojo una expresión, la que a mí me parezca más adecuada. En este caso vamos a agarrar la que está más fácil, que es la M. El M de XY es igual a 6XY menos Y al cubo. Estoy en esta parte, en el M. Yo quiero regresar hacia F. Entonces, para regresar de M hacia F, usaré el caminito azul, es decir, voy a integrar con respecto a X. Entonces, integramos en ambos lados respecto a X. Aquí es. Al integrar esto con respecto a X, viajo desde M hasta la F. Entonces la integral de M respecto a X es la F de XY. Y de este lado tengo que integrar parcialmente respecto a X, y sería 6x cuadrada sobre 2 por Y menos XY al cubo. ¿Correcto? Más una función G que solamente depende de Y. Y esta sería la F de X que estamos buscando. O sea, ya desde aquí ya llegué hasta acá. ¿Correcto? Pero es la F parcialmente, ¿no? Porque me está faltando este elemento que es la función G de Y que acabo de completar. Recuerden que cuando integramos en una función de una variable, cuando integramos siempre me va a quedar el resultado de la integración y le voy a sumar B. ¿Qué significa este C? Que tenía una función que cuando la derivo el elemento constante desaparece. Por eso cuando la integro lo tengo que agregar. ¿Correcto? Lo mismo va a pasar aquí. Como estoy derivando derivadas parciales, lo que está pasando es que esta función se considera como una función que depende de Y, y si lo derivé con respecto a X desapareció. Entonces quiere decir que cuando integro la función respecto a X la tengo que completar o la tengo que regresar. Entonces por eso completamos siempre con una función que dependa de la otra variable con respecto a la cual estoy integrando. ¿Correcto? Volvemos, seguimos por el caminito azul desde M hasta F. Luego la F la vamos a traer hasta N. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues a esta expresión que tengo aquí le vamos a aplicar ahora la derivada con respecto a Y. Es decir, esto de aquí lo voy a derivar respecto a Y. Es decir, todo esto de aquí lo voy a derivar respecto a Y. Y de este lado, del lado de izquierdo, al derivar con respecto a Y, vuelvo o llego hacia la función N. Es decir, de este lado al derivarlo, me va a generar el N de XY. O sea, la derivada de F con respecto a Y es N. Y de este lado hacemos las operaciones. 6 entre 2, 3. Y tendría aquí un 3x cuadrada Y. Estoy derivando con respecto a Y. Entonces nada más me va a quedar el 3x cuadrada. La Y se desaparece. Luego menos 3x y cuadrada más g' de Y. ¿Correcto? La derivada de g de Y con respecto a Y pues es g' de Y. Y ahí quedaría este n de xy. Pero hay que recordar que esto de acá también es n de xy. Entonces esto lo vamos a igualar a esto que está acá. 4y más menos 3x es igual a esto. Y si nos percatamos, si hay términos iguales.
este es igual a este y los voy a cancelar. Este es igual a este y los voy a cancelar. Entonces nada más me está quedando que G4Y, ¿correcto? Y acuérdense que lo que estamos buscando es la G de Y. Entonces si yo tengo la G', para poder regresar a la G de Y, pues integramos aquí respecto a Y e integramos acá respecto a Y. Integramos en ambos lados. Al integrar aquí, pues me va a quedar el G de Y que estoy buscando, y al integrar acá pues es 4Y al cuadrado sobre 2, pues esto es 2Y cuadrada, ¿correcto? Ya teniendo esto, ya puedo tomar este G de Y y ponerlo en la función original que estaba buscando, y en ese momento acabo de encontrar mi ecuación. 3x cuadrada por y menos xy al cubo es un cierto G de Y, y como ya encontré el G de Y sería 2y, y esto es igual a 0. La ecuación diferencial en su forma implícita. Correcto, y eso sería todo.